ya un poco atrasados con el avance de la práctica en la materia y en todas las materias en realidad. Ah, estamos viendo posibilidades para poder recuperar algunas prácticas, siempre y cuando sea posible. Y yo tengo la firme esperanza de que ya este lunes ya vamos a volver a clases, ¿no? Después del feriado largo que van a tener de hoy perdón, de mañana y el viernes, que estamos en feriado, ¿ya? Entonces, por lo tanto, no va a haber clases, ¿ya? Entonces, aprovechemos el tiempo un poquito para descansar, para estar en la familia, para estar en la casa, para hacer algunas actividades que a veces nos quedan pendientes, porque se habrán dado cuenta esto de la virtualidad quita más tiempo que ir a trabajar, ¿no? Al menos es lo que a mí me pasa, no tengo mucho horario, tengo reunión a las 8, luego tengo las 10 de la noche, entonces se pasa el día completo de reunión en reunión y de estar haciendo unas programaciones y etcétera, ¿no? Entonces, a veces piensan que estar en la casa es más fácil, pero no es así, sino que a veces nos cargamos igual de trabajo, ¿no? Pero bueno, hay que sobrellevar las cosas, hay que buscar el lado bueno. Por lo menos en mi caso estoy en casa, estoy viendo a mis hijos más de los que veía, lo que los veía antes. Estoy renegando un poco menos de lo que reniego en la U. Entonces creo que me está yendo bien nomás también, ¿no? Lo malo es que estoy cocinando, cosa que nunca hacía, pero ni modo, tengo que hacerlo porque igual no hay dónde ir y tengo dos niños pequeños, entonces tengo que estar pues, al pendiente de ellos, ¿no? Y ya así ando partida, ¿no? Entre estar atendiendo la casa y ver las cosas de la U y bueno, y cosas también que nos piden, ¿no? Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con el tema que hemos dejado, ¿ya? Estábamos viendo signos y síntomas, a ver si alguien me ayuda ya. Gracias por el permiso de la anterior semana. He estado un poco ocupada por el Día de la Madre y bueno, espero que también ustedes hayan pasado bonito con sus mamás o con las tías o con las abuelitas, las hermanas, cualquier persona que tengan en casa que sea mamá, ¿no? A ver, si alguien me ayuda, no me acuerdo, la verdad, hasta dónde hemos avanzado. Me parece que estábamos viendo hasta acá, si no estoy mal. Los tipos de trastornos musculares. Ahí nos hemos quedado. Sí. A ver, ¿quién me va a ayudar? A ver, la que siempre quiere hablar, ¿dónde está la Montserrat Claure? Doc, Monse, ¿hasta dónde hemos avanzado, te acuerdas? mm, estábamos, sí, Doc, estábamos en tipos de trastornos, si no estoy mal. O creo que en el que está abajo, Doc. Era como un mapa conceptual en donde lo hemos dejado, Doc. Ahí, ¿no? Sí, Ya. Gracias, Monse. nada, Listo, Doc. entonces. Gracias. Entonces, para no perder el hilo, les voy a explicar desde aquí, ya, para volver a agarrar la secuencia que estábamos viendo. Ya. Entonces, estábamos hablando, si recuerdan, acerca de los dolores, de los trastornos musculares del que puede sufrir los músculos relacionados a trastornos de la articulación. Ya, estos son tipos de trastornos musculares, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar con el paciente? Lo primero que el paciente va a sentir es una cocontracción protectora, ¿sí? ¿Cómo clínicamente yo voy a identificar esta cocontracción protectora? El paciente va a referir que el paciente siente como una molestia, siente como un endurecimiento, siente como un adormecimiento, o sea, lo siente raro. Eso es lo que dice el paciente, ¿no? En sus propias palabras. No es un dolor, no es un dolor localizado, es una molestia que siente el paciente. Entonces el paciente está entrando en una cocontracción protectora. El cuerpo está empezando a reaccionar frente a una agresión que puede existir, ¿ya? A eso llamamos cocontracción protectora, que también la conocemos como fijación muscular. Posteriormente, el paciente siente dolor muscular, ¿sí? El dolor, al paciente le duele los músculos, ¿ya?
siente un dolor muscular local, puede identificar dónde le duele, entra en una fase aguda de dolor, una fase inicial del dolor. ¿Ya? Posteriormente, el paciente entra en una fase de un dolor más profuso, un dolor más intenso, un dolor más irradiado, donde el paciente no puede indicar con exactitud dónde le está doliendo, ¿sí? Le duele la cabeza, le duele la TM, le duele la mandíbula, le duele el cuello, le duele la espalda, todo le duele. Ya, entonces eso es un dolor miofacial, es una mialgia, es un dolor muscular que es irradiado, que se va a caracterizar también, además, por la activación de los puntos gatillo, ¿no? Y posteriormente, en estos tres tipos de dolores, en la cocontracción protectora, el dolor muscular local y el dolor miofacial, es donde nosotros como odontólogos podemos tratar. Podemos nosotros recetar algún analgésico antiinflamatorio, relajante muscular, etcétera, y podemos tratar de manera inicial al paciente, ¿no? Posteriormente pasamos a lo que es mioespasmo, que es un dolor más fuerte que siente el paciente, una mialgia crónica de mediación central. Ven como el dolor ya se está cronificando, ya no está siendo localizado, sino está siendo ya no es agudo, sino que es crónico. Y luego pasamos a lo que es una fibromialgia, ¿no? De los tres primeros, que está ahí la línea con rojo, nosotros podemos tratar al paciente, ¿sí? Por eso dice odontología. Y posteriormente a estos tres ya es un tratamiento médico más especializado, incluso es con internación, ¿no? Este es un gráfico que nos está representando, ¿sí? Cómo va esta la cronología del dolor, ¿sí? Va a haber algún estímulo que va a ocasionar dolor en el paciente, ¿no? Va a haber un efecto del sistema nervioso central sobre el dolor muscular. Va a haber un estímulo que va a ocasionar dolor. Según el tiempo, este dolor puede ser agudo o puede ser crónico, ¿sí? Agudo, ¿no? Como hemos visto, la cocontracción protectora, el dolor muscular local, el mioespasmo. Entonces es un dolor agudo, es donde nosotros podemos actuar con el paciente, ¿sí? Pero en una fase aguda, en una fase inicial. Pero si el paciente ya cronifica el dolor, entonces nos entramos a trastornos miálgicos regionales, el dolor miofacial, la mialgia de mediación central y la fibromialgia, ¿no? Que son dolores más crónicos y más fuertes. Ya, disculpen. Ya, entonces tenemos esas clases de dolor. Van a disculpar. ¿Ya? Entonces, según el tiempo puede ser agudo o puede ser crónico, ¿no? Como hemos visto, en la fase aguda nosotros podemos tratar, pero en una fase más crónica ya es un tratamiento más médico. Alteraciones. ¿Qué alteraciones pueden ocasionar en los pacientes dolores? Pueden existir alteraciones de origen del factor local y del factor sistémico, ¿ya? Pueden existir factores locales y factores sistémicos. Los factores locales modifican de manera aguda los estímulos sensitivos y los sistémicos, alteraciones que interrumpen la función muscular normal, ¿ya? Entonces, para que un paciente pueda sentir dolor, entonces tiene que existir factores locales que van a ocasionar dolor y factores sistémicos. Dentro de las alteraciones locales que puede existir en el paciente para que el paciente tenga dolores orofaciales, encontramos lo que es la fractura de un diente, ¿no? Cuando un paciente tiene un dolor, una fractura de un diente, entonces muchas veces siente dolor en toda la zona, o a veces puede identificar qué diente o es un dolor irradiado en toda la zona, ¿no? Incluso hay pacientes que tienen
que tienen alteraciones en la estructura de las piezas dentarias superiores, digamos, que tienen caries, pero el dolor se les refleja abajo, ¿no? O tienen la erupción del tercer molar, que le está erupcionando el tercer molar inferior, pero el paciente además siente dolor en la parte superior, incluso dolor en el oído, ¿no? Entonces, las alteraciones locales, digamos, una fractura de diente es una alteración local, ¿no? Un elemento en superoclusión, ¿no? Cuando existen puntos de contacto altos. Traumatismos de estructuras locales, la inyección dental, ¿no? Como cuando nosotros anestesiamos, también podemos provocar dolor local en la zona donde hemos anestesiado. Masticación de alimentos duros o tiempos prolongados, el masticar chicle, ¿no? Por ejemplo, masticar por tiempos prolongados puede ocasionar un trastorno a nivel de los músculos masticatorios, ¿no? Por ejemplo, dice masticar chicle, ¿no? O una apertura excesiva de la boca, ¿no? Cuando el paciente abre la boca de manera excesiva, entonces puede también presentar dolores a nivel muscular, ¿no? Sistémicos. De los sistémicos podemos citar el estrés emocional, ¿no? El estrés emocional que pueden tener los pacientes, que son factores desencadenantes de dolores, ¿no? Porque el paciente por el estrés va a tener parafunciones que va a desencadenar diferentes tipos de dolores, ¿no? Enfermedades agudas o enfermedades o infecciones víricas, dice, ¿no? Dentro de los sistémicos podemos mencionar, por ejemplo, la gripe. Cuando nosotros estamos agripados o estamos resfriados, ¿qué es lo que además tenemos de toda la sintomatología de los procesos de resfrío, como ser eh, podemos también tener decaimiento muscular, ¿no? Dolores musculares. Al paciente le duele la espalda, le duele el pecho, tiene dolor muscular generalizado, ¿no? Entonces, eso también, los dolores musculares son causados además por enfermedades agudas, ¿no? De enfermedades agudas o infecciones víricas, ¿no? Esas enfermedades que también da como decaimiento general, dolor muscular, etcétera, ¿no? Y la resistencia inmunológica, ¿no? Dependiendo la resistencia inmunológica que tiene el paciente, ¿no? No todos los pacientes son iguales. Por eso hay pacientes que pueden reaccionar más rápido a los tratamientos de acuerdo a su resistencia inmunológica, o hay pacientes que no reaccionan tan rápido hacia los tratamientos, ¿no? La cocontracción protectora, ¿no? Como habíamos visto, la primera fase es la cocontracción protectora. Es la primera respuesta de los músculos frente a alteraciones. Cuando es prolongada se denomina mialgia, ¿sí? Por eso dice, es la primera respuesta, ¿ya? No es un dolor, es la primera respuesta. Se caracteriza, dice, como una rigidez muscular. El paciente siente que está rígida la zona, que le está dando como hormiguitas, dice, ¿no? Lo siento raro, eso también dice, ¿no? Sensación muscular de debilidad muscular de alguna alteración y aparece después de la alteración, ¿no? El dolor muscular local, ¿no? Cuando el paciente puede identificar dónde le duele. Respuesta del tejido muscular a una cocontracción protectora, caracterizado por alteraciones en el entorno local de los tejidos musculares. Dolor de los músculos a la palpación y aumento del dolor con la función, ¿no? Entonces, dice, respuesta de tejidos es la respuesta del tejido a una cocontracción protectora, o sea, eso significa que va después de la cocontracción protectora. Alteración del entorno local de tejidos, dolor de los músculos a la palpación y aumento de dolor con la función, ¿no? Entonces, cuando yo estoy haciendo la historia clínica del paciente, entonces palpo músculos, ¿no? Palpo los músculos masticatorios, el músculo temporal, el músculo massétero. Entonces dice, hay un dolor a la palpación y aumento de dolor con la función, ¿no? Entonces, si las funciones básicas del sistema estomatognático es hablar, comer, de fonación, entonces si el paciente habla y le duele, entonces dice que eso va a aumentar con la función, ¿no? Entonces es un dolor localizado, es un dolor muscular. Pero como hemos dicho, esto del dolor va a ir evolucionando, ¿no? Y después de pasar de cocontracción, de pasar a dolor local, pasa a ser un trastorno miálgico regional.
ya que se conoce como el dolor miofacial, donde va a existir una mialgia por puntos gatillo, ¿ya? Ahorita vamos a ver qué son los puntos gatillo. Es un trastorno doloroso. Son bandas de tejido muscular duro e hipersensible denominados puntos gatillo. Entonces, ¿qué son los puntos gatillo? Son bandas de tejido muscular duro e hipersensible, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estoy estresado y me toco acá en la parte de la espalda, pues lo siento duro, ¿no? Lo siento duro. Y si alguien viene y me hace masaje, a veces cuando estás muy estresado y te quieren dar masaje, te duele toda la espalda, ¿no? ¿Han sentido alguna vez que viene tu amigo, te quiere dar un masaje y ay, te hace doler? Cosa que no es normal que te doliera tanto, ¿no? A la presión. Entonces eso es porque se están activando los puntos gatillo, ¿ya? Disfunción dolorosa miofacial, bandas de músculos tensos a la palpación que desencadenan dolor. Desencadenan dolor profundo, dice. La naturaleza de estos puntos gatillos no se la conoce. No se sabe por qué se pueden activar estos puntos gatillos, ya que son terminaciones nerviosas que pueden ser sensibilizadas por sustancias algogénicas que crean zonas localizadas de hipersensibilidad, ¿no? Entonces dice que en todo el cuerpo nosotros tenemos puntos gatillos distribuidos en todo el cuerpo, ¿no? Pero estos puntos gatillos se pueden activar y pueden ser dolorosos, pero no es normal que se activen, ¿no ve? Entonces tiene que pasar algo para que estos puntos gatillos se activen. Entonces dice, ¿qué es lo que pasa? Dice que hay la presencia de sustancias algogénicas que crean zonas localizadas de hipersensibilidad, ¿no? Sustancias algogénicas. Si ustedes recuerdan cuando hemos visto la transmisión del dolor, que se liberaban sustancias algogénicas en el músculo para que exista la contracción, y entre ellas podíamos mencionar lo que era la bradicinina y la prostaglandina. Ahí están los puntos. En estado latente, un punto gatillo deja de ser sensible a la palpación y aumento de temperatura en la zona, ¿no? Entonces, ¿qué se va a caracterizar en esta zona? En esta zona, en primer lugar, tiene que existir un periodo de inflamación. Si ustedes recuerdan la tetrada de Celsius que decía la inflamación, rubor, dolor, calor e impotencia funcional, ¿no? Esa es la tetrada de Celsius de inflamación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Va a decir que esta zona del músculo va a estar inflamada. Estas fibras musculares se van a inflamar frente a una reacción que puede ser local o puede ser sistémica, ¿no? Ahí tenemos, miren, radiación de los puntos gatillos, ¿no? Entonces al paciente le duele, están los puntos gatillos en el cuello, pero la palpación de estos puntos hace que el paciente sienta dolor en la nuca, dolor en la cabeza, dolor en la sien, ¿no? Miren, ahí está igual detrás del oído, en el oído, en la frente, en la espalda, pero miren cómo el dolor baja todo el omóplato, ¿no? Igual se irradia hacia el brazo, ¿ya? Igual, miren, ahí están los puntos gatillo, ¿no? Y dónde el paciente le está doliendo y cómo se propaga el dolor, ¿ya? Es sumamente sensible, ¿no? Cuando hacemos nosotros la palpación en semiología, entonces estos puntos gatillos se activan y son sumamente sensibles, ¿no? El paciente dice que les duele hasta el cabello. La manifestación más frecuente del dolor miofacial es la presencia de áreas locales de bandas de tejido muscular duras e hipersensibles llamadas puntos gatillo, ¿no? Entonces dice que es la manifestación clínica más frecuente. No se resuelven sin tratamiento. Se activan por aumento de uso del músculo. Ya tiene que haber un tratamiento para que se puedan resolver, ¿sí? Se activan por aumento de uso del músculo, ¿no? ¿Por qué se pueden activar? Porque uno hace mucho esfuerzo físico, mucho esfuerzo muscular, por la tensión muscular que tienen los músculos, por el estrés y por infección de vías respiratorias altas, dice, ¿no? Además de cefaleas, ¿no? Como podemos ver aquí, miren, toda esta parte está distribuido
los puntos gatillo. Dolor muscular crónico. Ya hemos visto la fase aguda del dolor, ¿no? Bueno. Ahora vamos a ver si se puede. Creo que hemos visto, ¿no? El video de los puntos gatillo. A ver. Esta es su plataforma. Este video hemos visto, ¿verdad? Sí, Sí, hemos visto, recuerdo que hemos visto con ustedes. ¿Ya? Entonces, para recordar, van a volver a ver este video que es de los puntos gatillo. En resumen, ¿qué es lo más primordial de aquí? Aquí les van a explicar cómo están los puntos gatillo, qué son, que son bandas cinturadas de tejido. Van a ver cómo va a haber una contracción de las fibras musculares. La fibra muscular, digamos con esto. La fibra muscular es así lisa, ¿sí? Y hay una contracción en la fibra muscular, ¿no? Se contrae, por lo tanto el músculo disminuye de tamaño porque está contraído y ahí al momento de disminuir de tamaño existe una contracción, ¿ya? Y esa contracción es lo que nosotros podemos palpar con los puntos gatillo, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? Nos dice que estos puntos, por la contracción que presentan las fibras musculares, presentan dolor. Entonces, el paciente está sumamente adolorido en la zona, ¿no? Incluso hay pacientes que no pueden mover la cabeza, ¿no? Entonces, ahí el tratamiento dice que estos puntos gatillo no se tratan sin tratamiento. El tratamiento se basa en masajes musculares, ¿sí? Tenemos que masajear la zona. Ya que está en la zona con mucho calor porque está inflamada, podemos aplicar compresas frías, crioterapia, terapia de frío. También dice que puede existir una punción a nivel del punto gatillo, ya sea con anestesia o alguna solución salina. Y de que también existe la punción seca, ¿no? Que podemos nosotros pinchar puntos gatillos activos sin poner ningún líquido, solamente para relajar el punto, ¿no? Si ustedes recuerdan, esa es la acupuntura, ¿sí? Que te clavan, ¿no ve? Como agujitas en la espalda para que exista una relajación muscular. Es eso, ¿no? Eso se llama punción seca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el fisioterapeuta? Ubica el punto gatillo y ahí hace una punción, ¿no? Para relajar la parte del músculo, ¿no? Y es importante el spray, que es un spray frío que nos ayuda para la crioterapia, ¿ya? El dolor muscular crónico. Factores de perpetuación local, ¿no? Porque el paciente puede perpetuar el dolor y se puede volver crónico. De causa prolongada. No logrará eliminar la causa, ¿no? No podemos nosotros eliminar la causa que causa el dolor en el paciente, ¿no? Causa recidivante, ¿no? Entonces, nosotros podemos tratar un dolor local en el paciente, pero no estamos tratando tampoco las causas recidivantes. ¿Qué causas han llevado a que existe ese dolor muscular crónico? Por ejemplo, el paciente con bruxismo, ¿sí? Por traumas repetidos y por tics estresantes. Y la conducta terapéutica errónea, por el mal uso del tratamiento, también nosotros el paciente sentir dolor, ¿no? Entonces, causa prolongada, causa recidivante y conducta terapéutica, ¿no? Cuando porque o no lo sabemos o estamos muy apurados, hacemos un mal diagnóstico, ¿no? Entonces, un mal diagnóstico, por ende, va a significar un mal plan de tratamiento, ¿no? Entonces, nosotros también, como odontólogos, podemos cronificar los dolores en el paciente. Factores de perpetuación sistémica que hacen que estos dolores persistan. El estrés emocional continuado, ¿no? Cuando un paciente se encuentra en periodos de estrés de manera continua. Supresión del sistema inmunitario descendente, ¿no? Por eso es importante ver el tipo de alimentación del paciente, el tipo de nutrición que tiene el paciente. Trastornos del sueño, pacientes que no pueden dormir por las noches, ya tienen apnea
roncan o tienen insomnio, ¿no? Que no pueden dormir en la noche. Conducta aprendida, ganancia secundaria y depresión, ¿no? Conducta aprendida cuando el paciente aprende a vivir con el dolor, ¿no? Él sabe que le duele, pero sigue sin hacerse tratar, ¿no? Va tomando analgésicos, antiinflamatorios, se hace masajes o deja de hacer algunas cosas que le provocan dolor, ¿no? Entonces eso se llama conducta aprendida. Ganancia secundaria. La ganancia secundaria se va reflejada que el paciente gana algo aparte de esto, ¿no? En algunos países, cuando los pacientes tienen enfermedades crónicas, como un dolor crónico, entonces reciben una bonificación del gobierno, ¿no? Porque supuestamente este tipo de pacientes no pueden trabajar de manera adecuada, ¿no? Entonces, ganancia secundaria. Y una depresión, que el paciente entra en depresión, ¿no? No puede conciliar el sueño. Trastornos funcionales de la articulación. Los trastornos funcionales de la articulación son signos y no necesariamente síntomas, ¿ya? Son ruidos articulares indoloros, ¿sí? Son signos y no necesariamente síntomas. ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre signo y síntoma? Signo, lo que nosotros podemos ver, y síntoma, lo que el paciente siente, ¿no ve? Son signos, dicen, ¿no? Entonces son cosas que nosotros podemos ver dentro de la historia clínica. Aspectos que nos pueden llevar a determinar si el paciente tiene un trastorno que nosotros vemos en la historia clínica. Por ejemplo, cómo el paciente abre y cierra la boca, cuánto el paciente abre y cierra la boca, ¿sí? O si presenta ruidos articulares en bueno, valga la redundancia, en la articulación, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo. Entonces, la presencia de los signos, como les he dicho, cómo abre, si abre recto, abre doblando, o cuando abre hace un movimiento, ¿sí? O abre poquito o abre muy amplio, entonces son signos, ¿no? Y los ruidos articulares que son indoloros, ¿no? Los ruidos articulares que también siente el paciente. Trastornos funcionales. Alteración del complejo condilodisco, incompatibilidad estructural de las superficies. Alteraciones del complejo cóndilo-disco, ¿no? Cuando hablamos del complejo cóndilo-disco, hemos dicho que el cóndilo actúa junto con el disco de manera sincrónica, ¿no? Y si el paciente, y tiene que haber esta relación, ¿no? Entonces, si va a haber una alteración en esta relación del complejo, si el cóndilo se va a adelantar o el disco se va a adelantar, entonces va a haber una alteración del complejo cóndilo-disco, ¿no? A eso se refiere alteración complejo cóndilo-disco, ¿no? Incompatibilidad estructural de las superficies articulares. Estas dos tienen una característica particular, ¿no? Ya sea el disco, ya sea el cóndilo, que hemos visto cómo es su forma, elipsoidea, qué cóndilo es más prominente que el otro, cuál es su característica, qué es liso y todo eso, ¿no? Hemos visto también la estructura del disco articular, cómo es bicóncavo, qué parte es la proporción 3:1:2, y qué tamaños tiene, todo eso, ¿no? Con qué estructuras se inserta en la parte anterior y en la parte posterior. Ya, y hemos visto también de la superficie articular del temporal, cómo está dividida por la cisura de Gasser, etcétera. Ya, entonces, a eso nos hablamos con la incompatibilidad estructural de superficies articulares, ¿ya? Y también entran los trastornos articulares inflamatorios, ¿ya? Trastornos articulares inflamatorios. Como les decía, esto es una articulación. Igual como toda articulación puede tener problemas de inflamación, ¿no? Como estamos hablando de una articulación ósea, entonces igual el paciente puede causar problemas de artritis, de artrosis, etcétera, ¿no? Los dos síntomas principales de los problemas funcionales de la TM son el dolor y la disfunción. Esos son los dos síntomas principales que siente el paciente. Dolor, lo que el paciente va a sentir, y disfunción,
cómo no va a utilizar de manera correcta las acciones porque el paciente está con dolor, ¿no? Entonces, órgano que no se usa entra en disfunción, ¿ya? El dolor, como estamos hablando de un dolor en la articulación, se denomina artralgia, ¿ya? Eh, las superficies articulares carecen de inervación, ¿no? Lo primero que tenemos que recordar es que las superficies articulares no tienen inervación. Y si no tienen inervación, entonces tiene que haber una activación de receptores sensoriales nociceptores en las estructuras adyacentes a la articulación, ¿no? Dice, si las estructuras articulares se deterioran, la inflamación puede producir un dolor constante que se acentúan con el movimiento mandibular, ¿ya? ¿Qué dice? ¿Qué va a existir? Va a existir una activación de los nociceptores de tejidos blandos que circundan la articulación, ¿no? Entonces, ¿qué dice esto? Si el paciente siente dolor a nivel de la articulación, no le duele la articulación propiamente dicha, o sea, digamos, el cóndilo y el temporal y el disco, no duele eso porque no están inervadas, ¿no? Lo que está sumamente inervado son los tejidos circundantes. ¿Y qué tejidos circundantes nosotros encontramos alrededor de esta articulación? Vamos a encontrar lo que son los ligamentos discales, capsulares y retrodiscales, ¿no? Entonces, todos estos ligamentos del disco, propios del disco, que son discal, capsular y retrodiscal, entonces estos van a tener los receptores sensitivos, ¿no? Que si va a haber un proceso inflamatorio en la zona, entonces se van a activar, ¿no? ¿Ok? Que dice que se van a activar los nociceptores, ¿no? Eso. Y la disfunción, ¿no? ¿Qué va a sentir el paciente? Va a sentir una alteración en el movimiento normal del cóndilo. ¿No? El cóndilo no se va a mover de manera adecuada porque el paciente está entrando en un proceso de disfunción, ¿no? Como hemos dicho, órgano que no se usa entra en disfunción, ¿no? No tiene una buena función estos músculos. Ahí podemos encontrar lo que son los ruidos articulares, único, clic, pop y múltiples, crepitación, ¿ya? Entonces, cuando el paciente estamos entrando en una disfunción, entonces es donde nosotros ya vamos a poder escuchar ruidos articulares en la T, ¿ya? Si ustedes en la clínica, en la semiología, hacen la semiología de ATM del paciente y escuchan ruidos articulares fuertes o múltiples ruidos o únicos ruidos, entonces ahí el paciente está entrando en una disfunción, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico? Disfunción de la articulación temporomandibular, correcto. ¿Ya? Entonces, si ustedes dicen disfunción en la articulación temporomandibular, el diagnóstico es correcto, ¿ya? Porque el paciente está entrando en un proceso de disfunción, ¿no? Antiguamente, antes, en los exámenes de grado decían disfunción y el diagnóstico estaba correcto, ¿ya? Decíamos disfunción y era correcto y todos los jurados estamos de acuerdo que era correcto, ¿ya? Pero como las cosas han ido evolucionando, las cosas se han ido complicando cada vez más, como la evolución de la terminología de la ATM. Si ustedes dicen disfunción de la articulación, correcto, pero aparte de eso les van a pedir una clasificación. De acuerdo a qué clasificación se encuentra la patología que está cursando el paciente, ¿ya? Que les voy a explicar más ratito y les voy a dar un folletito para que lean cómo nosotros hacemos la categorización de esta disfunción, ¿ya? Pero si ustedes dicen disfunción, ya estamos bien, ¿ya? Ahora, si les dicen de acuerdo a qué clasificación, ahí sí hay que estudiar otra cosita más, ya que se los voy a dar más tardecito. Por eso decíamos que si el paciente va a escuchar un chasquido, un crujido, un sonido en la articulación, entonces eso ya es un problema de disfunción.
quiero que veamos juntos. Mm, ujú. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Se escucha el video? No, Doc. Doc, usted sí, pero el video no. Ya, ok, gracias. Ya, ok, vamos. Entonces, aquí nos está explicando cómo es una articulación normal, ¿no? ¿Cómo es una articulación normal? Ya, y dice cómo se está moviendo el complejo cóndilo-disco, cómo el cóndilo se está moviendo junto con el disco. Por eso dice movimiento de apertura normal de la articulación. Entonces, esto es lo que debería pasar en una articulación normal, ¿no? Como nosotros vamos viendo, ¿ya? Ve, según la clasificación de Okeson, tenemos dos clasificaciones. Un desplazamiento discal sin reducción y un desplazamiento discal con reducción. ¿Ya? Estoy diciendo según la clasificación de Okeson, del libro. ¿Ya? Tenemos este desplazamiento discal sin reducción. El desplazamiento discal sin reducción, ¿qué nos dice? ¿Ya? Tenemos esta figura que ahí estamos viendo igual cómo es el movimiento cóndilo-disco, ¿sí? Pero miren cómo el disco se queda atrapado, por eso se llama sin reducción. Miren, ahí está el disco, ¿sí? Ahí está explicando. Ese es el cóndilo, ese es el disco, ¿sí? Miren el disco cómo se encuentra más adelantado. Y lo que está ahí atrás es la lámina bilaminar o el tejido retrodiscal, ¿no? Lo que ahorita se acaba de rayar es la lámina bilaminar o el tejido retrodiscal, ¿no? Miren cómo el disco se encuentra más adelantado. Entonces, ¿qué ha habido? Ha habido un desplazamiento discal, el disco se ha desplazado, pero sin reducción, no ha vuelto a su posición normal. Miren cómo se queda atrapado ahí el disco. Y miren cómo esta estructura, que es la lámina bilaminar, se elonga, ¿no? Se elonga lo más que pueda para seguir atrapando al disco. ¿Ya? Eso se llama movimiento discal, desplazamiento anterior del disco sin reducción. Y tenemos este otro caso, que es el desplazamiento anterior del disco con reducción. Entonces, cuando nosotros queremos escuchar los clics articulares, vamos a escuchar los clics articulares cuando el disco se encuentra en un desplazamiento anterior con reducción, ¿ya? Ahí está el cóndilo, ahí, ahí está la zona bilaminar, ahí está el disco. Miren el disco cómo se encuentra tan adelantado. Lo que está haciendo aquí presión es la zona bilaminar, ¿no? Miren cómo hace clic a la apertura y al cierre. Clic. A la apertura, cuando el disco se va para atrás, ¿sí? Y al cierre, cuando el disco se va para adelante. Miren cómo latiguea. Entonces, ahí es donde nosotros escuchamos los ruidos articulares, ¿no? Entonces, ¿qué son los ruidos articulares? Son movimientos del disco dentro de la articulación, ¿sí? Que pueden ser patológicos, ¿no? Como hemos visto aquí, no es normal que el disco se mueva antes que el cóndilo y al momento de volver ocasiona un ruido articular, que es el clic, lo que nosotros escuchamos en el paciente, ¿no? ¿No? Ahí está el disco, adelantado, ¿no? Adelantado. Estamos volviendo a ver el video para que para que me entiendan mejor.
¿no? Ahí está el disco adelantado, ahí está el cóndilo, y aquí se está haciendo presión en la zona bilaminar, dice, ¿no? Está la zona bilaminar está extendida, ¿ya? Entonces ahí como el paciente abre la boca y el disco, como está adelantando, se apresura en volver para atrás, y está atrás y se apresura en volver para adelante, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros escuchamos ruidos articulares a la apertura, ahí, si el paciente está abriendo, y al cierre, ahí volvemos a escuchar otro ruido articular, ¿ya? Entonces, la presencia de los ruidos articulares en la articulación no siempre son sinónimos de patología articular. Los ruidos articulares son normales. Cuando el disco se empieza a desplazar, suena, y es lo que nosotros escuchamos. Pero son ruidos sordos, son ruidos que a veces no se escuchan y a veces con el fonendoscopio escuchamos, ¿no? Pero escuchamos muy, como muy lejano el ruido, ¿ya? Esos son los ruidos normales. Pero cuando el paciente, el paciente ya escucha los ruidos y son ruidos fuertes, entonces a eso que se da, esos ruidos se deben porque el disco no se está moviendo de manera correcta, ¿ya? Entonces esas son las dos diferencias que yo puedo diferenciar clínicamente, ¿ya? ¿Se ha entendido esto? Ahí está un videíto. Este es, este es un videíto que nos está diciendo qué es lo que está pasando en la articulación cuando existen los ruidos articulares. Ahí nos está mostrando la articulación que está formada por el hueso corporal, por la mandíbula, y en el momento de abrir va a haber la activación de la articulación temporomandibular, ¿no? Entonces ahí podemos ver el disco, y el disco que va a estar separado por la fosa mandibular, que va a separar uno la fosa mandibular y otro el cóndilo, ¿no? Y ahí está el disco articular, que va a estar insertado por la parte anterior por el pterigoideo y por la parte posterior por la lámina laminar, ¿no? Entonces, miren, ahí el paciente está abriendo la boca. Miren, el paciente abre la boca y ahí está la lámina bilaminar y los músculos, ¿no? Los pterigoideos están los dos. Ahí el paciente está hablando, está comiendo, el cóndilo está rotando. Está hablando, está comiendo y el cóndilo está rotando. Pero en un momento en que el paciente va a abrir la boca y el cóndilo se va a trasladar, a salir para adelante. Complejo cóndilo distal, los dos actúan al mismo tiempo, actúan al mismo tiempo en una posición normal. Complejo cóndilo disco, normal. Pero puede existir un desplazamiento discal cuando ya hay un problema, una disfunción en la articulación. Puede haber un desplazamiento discal anterior que se va hacia adelante y eso se llama sin reducción, se queda siempre adelante, no vuelve. Y esta es la zona, la lámina bilaminar se encuentra comprimida, ¿no? Ahí está estirada y comprimida la lámina bilaminar, ¿no? Se ha estirado tanto y el disco no vuelve, ¿no? Y ahí es donde nosotros escuchamos el ruido articular. ¿Va? Cuando el paciente abre la boca, ahí escuchamos el ruido articular y cuando el paciente cierra, también escuchamos el ruido articular, ¿no? En un desplazamiento anterior del disco sin reducción, no ha vuelto. Ya encontramos los chasquidos. Y también puede existir los bloqueos, ¿no? Este adelantamiento del disco también puede desencadenar un bloqueo articular, que el paciente no puede abrir la boca, ¿no? Porque el disco está ahí adelante y está como una cuña, está trabando la articulación y el paciente no puede abrir la boca. Ahí, ahí está trabado. No puede abrir mucho la boca. Entonces ahí el paciente no puede abrir la boca y hay una limitación en la apertura bucal del paciente, ¿ya? Entonces, ven,
La importancia de la sincronización del movimiento del disco con el cóndilo para que no existan problemas, ¿no? Ahí está volviendo a pegar. Ya, listo. Progresión de los trastornos funcionales de TAMI. Identificación adecuada de síntomas para establecer un diagnóstico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber bien qué síntomas tiene el paciente para que nosotros podamos dar un diagnóstico, ¿no? Para que nosotros podamos dar un diagnóstico de la alteración, ¿ya? Alteraciones del complejo cóndilo-disco, ¿no? ¿Por qué puede existir alteración en el complejo? Los ligamentos colaterales discales son ligamentos verdaderos que están formados por fibras de tejido conjuntivo colágeno y de esta manera no son distensibles, ¿no? ¿Qué nos están diciendo? Nos está diciendo que los ligamentos de los discos, ¿sí? Que los ligamentos propios de los discos, hay ligamentos que se encuentran en el disco y que se insertan en el cóndilo de la mandíbula, ¿ya? Dice que están formadas por tejido conjuntivo colágeno, ¿ya? Aquí atrás, el disco por atrás está insertado por la lámina bilaminar, adelante por el músculo pterigoideo lateral y hacia los costados, ¿sí? Está unido hacia el cóndilo por medio de los ligamentos colaterales, ¿ya? Que son ligamentos verdaderos, dice, ¿no? Que su estructura es verdadera porque tienen colágeno en su estructura. ¿Y este colágeno qué va a hacer? Este colágeno hace que no, que tengan esa propiedad de estirarse y de volver a su tamaño natural. No se quedan totalmente estirados, ¿no? No existe desgarres a nivel de los ligamentos porque tienen colágeno en su estructura. Según Lacton y Eggleton, el disco articular está adherido al cóndilo de la mandíbula a través de los ligamentos colaterales, medial y lateral, ¿no? Aquí estamos viendo los movimientos del cóndilo dentro de la articulación. Como hemos visto, en primer lugar, movimiento de rotación. Cuando yo hablo, cuando yo como, mi cóndilo está rotando, ¿sí? Y los movimientos de traslación, ¿no? Cuando el paciente ya abre la boca, existen movimientos de traslación. Limitada por la longitud de los ligamentos discales, ¿no? Como hemos hablado, ¿cuál es una de las funciones básicas de los ligamentos? Es limitar movimientos, ¿no? Entonces, por eso dice limitada por la longitud de los ligamentos discales. La lámina retrodiscal, ¿sí? Inferior, la lámina retrodiscal inferior por detrás y el ligamento capsular anterior por delante, donde también dice que es importante conocer la morfología del disco. Sí, el disco en su sector anterior, si recordamos, acá adelante mide 2 milímetros, al medio 1 y en la parte posterior 3, ¿no? Pero también puede existir un engrosamiento del disco, un engrosamiento de la parte posterior del disco. Esta parte posterior del disco también se puede engrosar, ¿ya? Y si esta parte se engrosa, va a haber una alteración en el normal movimiento, ¿ya? La lámina retrodiscal superior es la única estructura que puede traer el disco hacia atrás. Ya, entonces no se olviden. Diferentes tipos de movimiento. Uno son los movimientos mandibulares. Dos son los movimientos movimientos propios de la articulación, en realidad del cóndilo mandibular, que es el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Alteraciones de la morfología del disco y los ligamentos discales se alargan y se da movimiento de traslación, ¿no? Los ligamentos no se pueden estirar, están formados por fibras de colágeno con longitudes determinadas. El estiramiento implica extensión y vuelta a la longitud normal. El movimiento del disco hacia adelante está limitado por la longitud de los ligamentos discales y el grosor del borde posterior del disco, ¿no? Ahí está diciendo que el movimiento hacia adelante se limita de acuerdo al grosor del borde posterior del disco, ¿ya? Por eso es importante ver su estructura. El desplazamiento funcional del disco, que hemos visto que es una función normal, como el disco y el cóndilo. En una función normal, el disco y el cóndilo actúan de manera sincrónica,
y cómo en una disfunción existe un desplazamiento del disco. Esta es una figura que nos está mostrando la forma como se desplaza el disco y el cóndilo, ¿ya? Este es un movimiento normal, ¿sí? Ahí estamos, sí, que el paciente está empezando a abrir la boca, abre, miren el elongamiento de la lámina retrodiscal. Cómo esta lámina retrodiscal se está empezando a elongar, ¿sí? Y aquí está viendo una contracción muscular del músculo pterigoideo, ¿no? Entonces, ahí y la lámina se encuentra ya totalmente elongada. Y hasta ahí, relación cóndilo y cóndilo mandibular y cóndilo temporal. Los dos cóndilos entran en relación, ¿no? Los dos cóndilos entran en relación, ¿ya? Y luego el paciente decide cerrar la boca. Empieza a cerrar y miren cómo la lámina retrodiscal empieza a cambiar de tamaño. Se empieza a ir para atrás y el músculo se empieza a poner en su posición normal, el pterigoideo. Ya no se encuentra contraído como aquí, ya está en una posición más normal, ¿no ve? Y el cóndilo empieza a retroceder y el paciente cierra la boca, ¿ya? Entonces, ¿qué va a haber? Como hemos dicho, que los ruidos articulares son los ruidos que se dan por el movimiento del disco, ¿ya? Entonces, cuando el paciente está empezando a abrir la boca, podemos escuchar un ruido sordo, un ruido lejano, un ruido, o sea, un ruido suave, a ese se llama como clic, ¿ya? Por eso digo que los ruidos son normales en la articulación, no siempre son patológicos, ¿ya? Por ejemplo, este es un movimiento normal y hay ruidos, entonces es un clic, ¿ya? Y cuando el paciente cierra la boca, el disco aquí se está empezando a mover porque el cóndilo se está empezando a trasladar, ¿ya? Entonces, este movimiento inicial del disco nos va a dar un clic, ¿sí? Va a pasar todo esto y el paciente cuando ya está poniendo, ya está volviendo a cerrar la boca, ¿sí? Y el disco está yendo para atrás, ya se está colocando en su posición habitual, entonces ahí nosotros escuchamos otro clic que se conoce como clic recíproco. ¿Ya? Entonces tenemos un clic al inicio de la apertura y otro clic, que es el clic recíproco, cuando el paciente ya está por cerrar la boca, ¿no? Hemos visto cómo el cóndilo llega hasta una relación, ¿sí? Se puede dar también este caso, ¿ya? Hemos visto cómo el cóndilo de una posición normal llega a estar en una relación cóndilo-cóndilo, hasta ahí llega y luego vuelve para atrás y no pasa nada, ¿ya? Pero ¿qué pasa si este paciente abre más la boca y lleva el cóndilo y lo traba por delante de la eminencia, del cóndilo del temporal, ¿sí? A eso nosotros conocemos como una luxación de la T. La luxación mandibular se define como la condición en la cual el cóndilo se posiciona anterior a la eminencia articular y no es capaz de regresar a la posición de cierre, ¿no? Entonces, se queda trabado el cóndilo. La luxación funcional del disco no van a existir ruidos articulares. Puede mover la mandíbula en varias direcciones laterales para acomodar el cóndilo. Si el bloqueo el individuo lo resuelve sin ayuda, se llama luxación funcional con reducción, ¿ya? Pero si necesita ayuda, se llama luxación funcional sin reducción, técnica de Neratón, bloqueo cerrado. ¿Qué significa esto? Dice que si el bloqueo del individuo lo resuelve sin ayuda, ¿no? Entonces el paciente está ahí, ha abierto la boca, ha abierto mucho la boca, porque puede ser que haya bostezado, porque haya reído a carcajadas y haya abierto la boca, o porque haya estado en un procedimiento odontológico donde nosotros hemos hecho que el paciente abra más de lo que él puede la boca. Ha estado así, los cóndilos, ha llegado a esta posición, pero luego, ¿qué es lo que ha pasado? Ha pasado que ha saltado el cóndilo por delante de la eminencia articular, ¿no? Entonces, está ahí el paciente. Entonces, ¿qué pasa? En una fase aguda, en una fase inicial, entonces dice que el paciente puede hacer movimientos laterales.
Se desespera el paciente y empieza a hacer así. Hace movimientos laterales y desbloquea la articulación y vuelve. ¿Ya? Está así. Hace esto y vuelve ahí. Solito el paciente muere. ¿Ya? Si el bloqueo el individuo lo resuelve sin ayuda, luxación funcional del disco con reducción. Se ha reducido, ha vuelto. Reducción significa volver. ¿Ya? Entonces, ha vuelto solito. Pero ¿qué pasa si el paciente hace esto y no puede, no puede, no puede, no puede? No puede, entonces necesita ayuda. Necesita la ayuda de un profesional, ¿ya? Entonces, utilizamos la técnica de Nelaton, que es un bloqueo cerrado, ¿ya? La técnica de Nelaton, ¿en qué consiste? Vamos a usar la lógica primero, ¿ya? Está el paciente así, ¿ya? Si yo quiero ir para atrás, no puedo, no puedo, porque ahí está la eminencia del temporal, ¿no? Entonces, no puedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lógicamente, tengo que hacer un movimiento hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Este es el cóndilo. Voy a hacer un movimiento hacia abajo, lo voy a desbloquear, luego lo voy a colocar en su posición normal. Me voy a ir para atrás y luego me voy a ir para arriba, ¿no? Esa es la técnica de Nelaton. Miren este gráfico, ahí indica, ¿no? Dice, voy a colocar mis dedos sobre las caras oclusales del paciente y voy a hacer esa maniobra, ¿ya? Voy a colocar y ahí dice, técnica hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Entonces me protejo mis dedos y le hago la técnica al paciente. Muchas veces esta protección nosotros nos hacemos con unas gasas o con unos algodones porque tengo que hacer fuerza en el paciente. Puede que al momento de hacer fuerza me lastime los pulpejos del dedo. Puede que mi paciente tenga caries o dientes fracturados, que yo al momento de hacer la maniobra para abajo me puedo clavar aristas, espículas de diente, etcétera, ¿no? Entonces, por eso me tengo que proteger y esa es la técnica de Nelaton, ¿ya? Aquí en su plataforma, ¿dónde está la plataforma? Así. Aquí en su plataforma ustedes tienen una, un videito de la maniobra de Nelaton, ¿ya? Cómo se utiliza, por qué se lo utiliza, en qué momento se lo utiliza, cómo nosotros realizamos la maniobra, ¿ya? A ver, lo vamos a ver, si no, no lo van a ver nunca. Ahí está. Dice, la luxación se mide condición en la cual el cóndilo se posiciona anterior a la eminencia articular. Estamos diciendo, ¿no? Miren, el paciente no puede cerrar la boca, ¿no? No es capaz de regresar a la posición del cierre, puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿no? Para su diagnóstico, el clínico debe observar los datos de excesivo rango de movilidad e imposibilidad para el cierre mandibular, ¿no? Nosotros vemos y realmente el paciente no puede cerrar la boca. Además de obtener estudios radiológicos que nos quiero tener la posición del cóndilo delante de la eminencia, ¿no? Miren en esta radiografía panorámica y se ven los cóndilos, cómo se encontraban por delante, ¿no? A veces puede ayudarlo, puede resolverlo sin ayuda, ¿no? Pero después no. El paciente puede reducir generalmente inmediatamente, ¿no? Entonces, el paciente dice que lo puede reducir de manera inmediata. Cuando el paciente se desmandibula, se luxa la articulación, entonces inmediatamente puede volver, ¿no? Porque esta zona está caliente, el músculo está estirado, pero recién está empezando la afección muscular, ¿ya? Pasa el tiempo, la zona se enfría, el músculo se contrae y la fuerza de los músculos masticatorios es fuerte, ¿ya? La etiología incluye los siguientes factores, dice, ¿no? ¿Cuáles son los factores de la luxación? Traumas, desgarros, estiramientos, ¿sí? La hiperfunción muscular, que el paciente realiza una apertura más de lo que debería abrir, ¿no? La hiperfunción. Desórdenes psicogénicos.
Sí. En caso de reducción aguda se realiza la maniobra de Nela, ¿no? Y colocamos, miren cómo están sus pupecos protegidos el operador, ¿no? Coloca sobre caras oclusales y hace la maniobra hacia abajo, hacia atrás y hacia arriba, ¿no? Primero hacia abajo, después hacia atrás. No, miren, es sumamente doloroso al realizar esta maniobra, sumamente duro, incluso a veces no se puede, es muy doloroso para el paciente, ¿no? Después de realizar la intervención, se le hace un vendaje y se aconseja abstenerse durante 2 o 3 semanas de aperturas orales forzadas. A veces dice es necesario infiltrar anestésicos o relajantes musculares en las zona, ¿no? Como es sumamente doloroso, entonces a veces es mejor. Y cuando ya es muy crónico, que muchas veces el paciente se queda con la boca abierta, entonces a veces es necesario un tratamiento quirúrgico. Maniobra de Nelat. Ya, listo. Ahora, vamos a dialogar un poquito. Ya quiero ver si han entendido o no. ¿Ya? Vamos a dejar de compartir. A ver, voy a hacer preguntas, ya todos atentos. Ya. Acerca de la articulación temporomandibular, ¿ya? Ya. Hemos visto todo lo que es la articulación temporomandibular. Ahora vamos a hacer un reto. Vamos a ver cuánto nosotros hemos aprendido de la articulación temporomandibular. Hemos visto cuáles son los movimientos normales que tiene que tener el complejo condilodisco. ¿Ya? A ver, vamos a hacer una lluvia de ideas y me van a decir cómo debería, cómo debería moverse el complejo cóndilo-disco en una función normal. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para que exista una función normal de este movimiento? Ya sea en la forma del cóndilo, en la estructura, en sus movimientos, en dolor, etcétera. A ver, ¿quién puede participar? Dale, Montserrat. Bueno, Doc, yo creo que una función normal sería que el cóndilo y el disco deben moverse de una manera coordinada y sincronizada, ya que, como sabemos, el disco está, o sea, el disco está entre lo que es el cóndilo mandibular y la fosa articular durante los movimientos mandibulares, durante puede ser la apertura o rotación. Y ocurre, ahí es donde ocurre una rotación del cóndilo, Doc. Ya, en una fase inicial es rotación y luego traslación, ¿ve? Ujú. Ya, muy bien. Gracias, Montserrat. A ver, ¿quién me puede explicar qué es lo que pasa cuando no existe este movimiento coordinado del complejo cóndilo-disco? ¿Qué es lo que puede pasar dentro de la articulación? O clínicamente, ¿qué podemos ver en el paciente? A ver, ¿va a ser voluntario o obligatorio?
A ver, Andrea. ¿Podría haber ruidos articulares como chasquidos? Eso, muy bien. Ruidos articulares, dice. Muy bien, Andrea. ¿Alguien más estaba levantando la manito? Vamos, Cristal. Y Sí, luego Vivi. como mencionó mi compañera, bueno, cuando el complejo condilodisco pierde su coordinación, el disco puede desplazarse de posición normal, generando ruidos, articulaciones, dolor, limitación funcional, desviaciones mandibulares y eso. Ya, muy bien. Vivi. Doc, también pueden tener una sensación de bloqueo o de que la mandíbula se traba y en casos crónicos puede aparecer crepitaciones y también cambios degenerativos de la articulación. Exacto. Muy bien, Vivi. Michelle, Alejandra. Sí, Doc, tal vez podría haber una desviación de la mandíbula al abrir. Ya, exacto, muy bien. Puede existir una desviación de la mandíbula al abrir o al cerrar también, ¿no? Muy bien. Evelyn. También puede sufrir, bueno, un tipo de atrofia y este se vuelve incluso más rígido y pierde movimiento natural. Los músculos, ¿no? Ok, Sí, sí, los músculos, ya, muy bien. Ya, muy bien, chicos. Excelente. Ya. Y, por ejemplo, en la luxación mandibular, a ver, ¿cuál es el tratamiento de la luxación mandibular? A ver, hemos visto ahorita un video, ¿no ves? ¿Recuerdan el video que hemos visto acerca de la maniobra de Nelatón? ¿Cómo es esa maniobra? ¿Cómo la realizamos? A ver, los chicos, ¿dónde están? Ay, a ver, Natalie. Dale, Natalie. La maniobra de Neraton, cuando nosotros agarramos la mandíbula del paciente, primero la llevamos hacia abajo, luego hacia atrás y luego hacia arriba, posicionando lo que es en la cavidad. Eso, muy bien. Y posterior, luego hacemos, ¿qué hacemos después de hacer la maniobra? Un vendaje. Eso, un vendaje, ¿no? Muy bien. Entonces, miren cómo hemos analizado desde qué es lo fisiológico, cómo se mueve naturalmente la articulación, luego qué procesos, qué trastornos pueden tener, que nos ha explicado sus compañeras, qué puede decir con reducción, sin reducción, los aspectos clínicos que podemos encontrar en el paciente. Y por último, hemos visto que el paciente también puede tener una luxación, ¿no? Una luxación mandibular que nosotros lo podemos resolver con la maniobra de Nélato, ¿no? Y ahora nosotros ya sabemos cómo es la maniobra, cómo la utilizamos y en qué momentos la utilizamos, ¿no? Listo, muchas gracias. Gracias, chicos. Entonces, con todos los conocimientos así reunidos, miren cómo nosotros ya podemos ser capaces de poder diagnosticar algunas patologías que pueda cursar el paciente. ¿Ya? En sus plataformas tienen les voy a mostrar dónde está. A ver si estoy viendo. Eh, tienen aquí. Aquí tienen la presentación de signos y síntomas, que es la que estamos viendo ahora. Ahí están los videitos que los van a ver. Lo que quiero es que vean esta infografía. Ya se va a cerrar mañana, o sea que háganla hoy día. Ya les voy a dar más tiempo. ¿Ya? Es una infografía acerca de la clasificación de ATM, ¿ya? Si yo busco acá, ¿dónde está la clasificación? Estaba aquí. A clasificación de ATM. Ana, esa es la tarea. No, ese es el PDF. ¿Ya? Ahí está
el capítulo 4, que es clasificación de ATM. Esta no es una clasificación de Okeson, ya esta es una clasificación que la he sacado de otro lado, que es muy importante que ustedes lean, ¿ya? Van a leer esta clasificación para la próxima clase, porque la próxima clase vamos a hablar sobre las clasificaciones de la ATM. La que nosotros utilizamos generalmente es la clasificación de Wilkes, ¿ya? Entonces, la infografía quiero que hagan solo de la clasificación de Wilkes, ¿ya? Aquí van a encontrar 3 o 4 clasificaciones de ATM. Aquí está la clasificación de la Asociación Americana del Dolor Orofacial. Aquí está la clasificación universal de Dimitrovlis, ¿sí? Quiero que lean, ¿ya? Que analicen, vean cómo se clasifica esta articulación, pero quiero que realicen la infografía de la de Wilkes. Cuando ustedes entren a la clínica, lo que nosotros utilizamos es la clasificación de Wilkes y también utilizamos la clasificación de Okeson, ¿ya? Cualquiera de las dos clasificaciones aceptamos. Pero ya en exámenes de grado, muchas veces la clasificación de Okeson se vuelve confusa, ¿ya? Pero la clasificación de Wilkes, vean, van a ver los hallazgos clínicos y radiográficos, es bien facilito de entender. Y entonces, hagan su infografía solamente de esto, ya solamente esto, no quiero el otro, solo esto, Wilkes, ¿ya? Listo, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Doc, ¿solo esa tarea de la infografía es para el hito 4 o hay alguna tarea más? Solo la infografía, Monse. Perfecto, Doc. Ya, por favor, entonces súper rájense porque ahí está todo el mundo de sus prácticas. Ya. Y veamos cómo vamos a dar la evaluación. Tenemos que darlo ahora. Tenemos un lineamiento que nos han mandado que vamos a tomar los exámenes presenciales la próxima semana. Todas las materias, ¿ya? Pero si es que seguimos en virtualidad, vamos a tener que dar virtual. ¿Ya? ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta más? Doc, ¿cuándo se cierra esta infografía? Perdón. Me he confundido, les he hecho como del otro grupo. Les había puesto hasta mañana, pero se los voy a cerrar hasta el lunes, por favor, ¿ya? Hasta Está el bien, lunes van a muchas tener gracias. ¿ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Bueno, chicos, si es que no hay nada más. Vea, que estén bien, cuidan, Una que pregunta. descansen. Dímelo ahorita. En infografía, ¿de cuántas hojas tiene que ser? ¿Hay un límite? No, no hay límite. Ah, ya, Lo que gracias. quiero es que entre lo más conciso, lo más lo que usted, y tienen que hacer a mano, por si acaso, no quiero con IAS. Un ratito, por favor, estoy en clase, te llamo ahorita. Quiero que hagan a mano. A mano tiene que ser, no quiero que hagan con IA. Porque ahorita bien facilito es meterla a la IA, a la clasificación de Wilkes y ya. No me sirve de nada. Tiene que ser a mano. Así, aunque lloren, yo también. A mano. Con colorcitos pintaditos. Doc, si se lo compro un pollito, ¿podemos negociarlo de a mano? Primero quiero ver el pollo. ¿Qué tamaño es? Si me conviene o no. A mano, chicos, porque es única tarea que tienen, no les he dado más tareas que esto, o sea, que se súper rajan, tienen hasta el lunes, tienen jueves, viernes, sábado, domingo, tienen 4 días para hacer, miércoles más hoy día. Si hoy día lo hacen, ya se liberan. Que tengan buen feriado, buen fin de semana, haciendo su infografía. Hasta luego. Estén bien. Chau, chau. Luego. Hasta luego. Hasta luego.